Hola, ¿cómo están? Aquí nuevamente un nuevo video de tus clases de física. Ahora vamos a ver el tema que dice aplicación de la energía en los procesos productivos y vamos a partir con el trabajo mecánico. En principio, el trabajo mecánico se lo representa por una T mayúscula y nos dice: el trabajo es una magnitud física escalar que nos expresa la medida de la transición de movimiento de un cuerpo hacia otro mediante una fuerza. Podemos ver claros ejemplos acá, ¿no es cierto? ¿Cómo es que se mueven los objetos? En este caso, las cajas de madera. Es que alguien está ejerciendo una fuerza externa a estos cuerpos, ¿no es cierto? Y al ejercer esa fuerza externa, este sujeto está haciendo trabajo mecánico para que este cuerpo pueda moverse. Me dice, por ejemplo, consideremos el caso de un hombre que interactúa con un bloque, como en este caso. ¿Qué ejerce o trata de hacer el hombre sobre ese bloque? ¿Qué hace? Trata de moverlo, ¿no es cierto? Pero para hacerlo, ¿qué hace? El hombre ejerce una fuerza sobre el bloque y trata de desplazarlo, de algún u otro modo, ¿no? En caso de desplazarlo, transmitir movimiento mecánico al bloque, ¿qué actividad realiza el hombre? ¿Qué actividad está realizando? El hombre está realizando un trabajo. Muy bien, cuando queremos nosotros mover algo, algún objeto o algo, para que ese objeto se mueva, entonces le vamos a implementar trabajo. Y nosotros al implementar trabajo, al implementar fuerza al objeto, nosotros estaríamos haciendo un trabajo mecánico para que ese objeto logre moverse. Me dice que el trabajo, en este caso, va a ser igual a la fuerza que va a ser ejercida sobre el cuerpo por la distancia que va a recorrer el cuerpo. Muy bien, entonces mi formulita va a ser esta. Trabajo es igual a fuerza por distancia. Pero tomaremos en cuenta qué sucede si tengo un ángulo de separación. Si en este caso la fuerza va a estar en diagonal formando un ángulo con la horizontal, mi fórmula va a ser la siguiente, ¿no? Trabajo va a ser igual a fuerza por el coseno del ángulo por la distancia. ¿Por qué coseno? Recordaremos que cuando la fuerza forma un ángulo de inclinación con la horizontal de acuerdo a vectores, en el eje X es coseno y en el eje Y va a ser seno, ¿no es cierto? Pero ¿qué sucede? Si el ángulo es 90 grados o perpendicular al plano, o sea, se va a dirigir hacia arriba la fuerza. Muy bien, y el móvil se va a mover de forma horizontal. No hay trabajo, me dice. El trabajo va a ser igual a 0. Muy bien, solo en uno de estos dos casos es que va a haber trabajo. Pero decíamos que el trabajo se representa por la letra T mayúscula y en el sistema internacional sus unidades es el julio o julio. Y en el sistema sexagesimal es el ergio. Sabemos que la fuerza F en el sistema internacional sus unidades son los newtons y en el sistema sexagesimal las dinas. La distancia X en el sistema internacional lo medimos en metros, ¿no es cierto? Muy bien, y además tenemos un ángulo de inclinación. Para determinar las unidades del trabajo me dice que trabajo, si es fuerza por distancia, sabemos que fuerza es en newtons y distancia es en metros. Entonces, newton por metro me va a dar igual a julio. Muy bien, esas son las unidades del trabajo. Vamos a empezar resolviendo ejercicios de trabajo mecánico para siempre recordarnos estas dos formulitas que hemos visto en esta parte. El primer ejercicio me dice cuál es el trabajo realizado por un hombre que carga un sillón de 100 newtons hasta el segundo piso de una casa de 2,5 metros de alto. Acá está, ¿no es cierto? Vemos que tenemos que el sillón en este caso tiene un peso de 100 newtons, ¿no? Además que la casa, o sea, por donde va a subir, tiene una altura de 2,5 metros. Solamente me está pidiendo calcular el trabajo realizado de la fuerza que está realizando por la distancia que va a ser elevado. En este caso, sabemos que el peso es un tipo de fuerza, entonces sí está. Y sabemos que va a subir una determinada longitud, que en este caso va a ser la altura, pero también lo podemos tomar como una distancia vertical, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué voy a hacer? Simplemente reemplazar mis datos. Trabajo va a ser igual a ¿cuánto es la fuerza que tenemos en este caso del sillón?
que va a ser el peso, va a ser 100 newtons por la distancia. La distancia o la longitud que va a subir va a ser de 2,5 metros, ¿no? El trabajo realizado va a ser igual a, voy a usar mi calculadora y voy a decir 100 por 2,5. Eso me va a dar un total de 250. Newton por metro decíamos que es Julio, y este sería nuestro resultado del primer ejercicio. El segundo ejercicio me dice, ¿qué trabajo realiza la fuerza de 200 newtons para levantar la caja hasta una altura de 1,5 metros? Eso me está pidiendo calcular en el sistema internacional y el sistema sexagesimal. Muy bien. En principio me dice, ¿qué trabajo está realizando? La fuerza de 200 newtons. O sea, para levantar la caja voy a tener una fuerza de 200 newtons, ¿no? Y tengo que elevarlo a una altura de 1,5 metros. El procedimiento va a ser similar. Me dice, el trabajo va a ser igual a fuerza por distancia, ¿no? Fuerza la que tengo que utilizar para levantar la caja y la distancia, la longitud, en este caso la altura, que voy a levantarle esta caja. Entonces el trabajo va a ser igual a, ¿cuánto es la fuerza? 200 newtons. ¿Y cuánto es la distancia o la longitud? 1,5 metros. Muy bien. Entonces el trabajo va a ser igual a, voy a multiplicar 200 por 1,5. Voy a colocar en mi calculadora 200 por 1,5 y me va a dar un total de 300 newton por metro Julio, ¿no? Este sería nuestro segundo ejercicio. ¿Qué me dice el tercero? Me dice, el trabajo realizado para jalar un auto fue de 750 julios. Se desplazó a una distancia de 50 metros. ¿Cuál será el valor de la fuerza si forma un ángulo de 30 grados con la horizontal? Me dice no. A ver, me dice que el trabajo que hemos utilizado para mover el auto era de 750 julios. Y me dice que se ha desplazado a una distancia de 50 metros. Me está pidiendo cuál será el valor de la fuerza, de esta fuerza, si forma un ángulo de 30 grados con la horizontal. Acá ya tenemos un ejercicio con un ángulo de inclinación con la horizontal, ¿no? Entonces, ¿de dónde voy a partir? Voy a partir de la fórmula. ¿Qué fórmula voy a utilizar? En este caso voy a utilizar la segunda, que es trabajo es igual a fuerza por el coseno del ángulo por la distancia. De acá, ¿qué tengo que hacer? Despejar fuerza. Entonces, todo esto que está multiplicando va a pasar al otro lado a dividir. Y voy a decir, trabajo dividido entre coseno del ángulo por la distancia. Y todo va a ser igual a la fuerza. Y ya está despejado. Simplemente me queda reemplazar mis datos. La fuerza va a ser igual. ¿Cuánto es el trabajo realizado? 750 julios. Pero recordaremos que julio es igual a newton por metro. Dividido entre el coseno del ángulo. En este caso es 30 grados. Entonces coseno de 30 por la distancia, que es 50 metros. Muy bien, entonces acá metro con metro se van a eliminar, ¿no? Y me va a quedar que la fuerza va a ser igual a, todo esto lo puedo colocar en mi calculadora del siguiente modo, ¿no? Presiono esta tecla y voy a anotar 750, bajo al denominador y pongo acá coseno de 30, cierro paréntesis y lo voy a multiplicar por 50. Eso me va a dar, si me sale un resultado de este tipo, aprieto SD, ¿no? 17,32. Me va a dar entonces 17,32, que lo único que me ha quedado ha sido newtons. Y este sería nuestro resultado del tercer ejercicio. El cuarto ejercicio me dice, ¿cuál será la distancia que se cose un arco de futsalas y dos estudiantes le implementan una fuerza de 800 newtons, realizando un trabajo de 3600 julios? Acá tengo, ¿no?, el arco y los dos estudiantes que van a empujar este arco y se va a desplazar. Me dice cuál será la distancia en este caso. ¿Cuál va a ser la distancia que se va a desplazar el arco? Si los dos estudiantes sumados ejercen una fuerza de 800 newtons y realizan un trabajo de 3600 julios. Muy bien, acá no tengo ángulo de inclinación, entonces voy a usar la primera fórmula. Trabajo es igual a fuerza por distancia. De acá simplemente voy a despejar distancia, la fuerza que está
multiplicando va a pasar al otro lado a dividir. Y voy a tener entonces trabajo dividido entre fuerza va a ser igual a distancia. Muy bien, de aquí ya puedo reemplazar mis datos, ¿no es cierto? Distancia va a ser igual. ¿Cuánto es el trabajo? Es 3600 julios. Pero recordaremos que julio es igual a newton por metro. Dividido entre 800 newtons. En esta parte, newton y newton se van a eliminar y me resta dividir. Acá puedo eliminar, ¿no? 0 con 0 y 0 con 0. 36 dividido entre 8, directamente lo puedo anotar en la calculadora. Entonces puedo dividir 36 dividido entre 8. Me va a salir 4,5. Si quiero también lo hago, ¿no? 3600 dividido entre 800. Que me va a salir también 4,5. En este caso, metros. Entonces, al empujar los dos estudiantes con una fuerza de 800 newtons el arco de futsal, ha recorrido una distancia de 4,5 metros. Continuamos con los ejercicios. El siguiente ejercicio me dice, un caballo tira de un carro con una fuerza de 500 newtons que forma un ángulo de 30 grados con la horizontal. El carro se mueve con una velocidad de 6 km por hora. ¿Qué trabajo realiza el caballo durante un tiempo de 5 segundos? Me está preguntando, ¿no? Aquí podemos ver que es un poquito más complicado porque ya me da una velocidad y un tiempo. Entonces me dice, un caballo tira un carro con una fuerza de 500 newtons. La fuerza va a ir en ese sentido. ¿Por qué? Porque me dice que está formando un ángulo de 30 grados con la horizontal. Muy bien. Me dice que el carro se está moviendo con una velocidad constante de 6 km por hora. Me pide calcular el trabajo realizado por el caballo durante un tiempo de 5 segundos. Muy bien, acá ya tengo esto. Entonces, si me pide calcular el trabajo realizado y tengo un ángulo, voy a utilizar esta fórmula, ¿no? Trabajo es igual a fuerza por el coseno del ángulo por la distancia. Muy bien. ¿Tengo el valor de la fuerza? Sí, tengo. ¿Tengo el ángulo? Sí, lo tengo. ¿Tengo la distancia? Acá no tengo la distancia, ¿no es cierto? No tengo la distancia. Pero me está dando velocidad y tiempo. Puedo recordar el primer tema que hemos visto en cinemática, que es movimiento rectilíneo uniforme. ¿Por qué? Porque solamente tiene una velocidad. ¿Y qué trabajaba con eso? Trabajaba con esta pirámide, ¿no? Donde tengo que, acá tengo distancia, velocidad y tiempo. De acá simplemente tendría que despejar distancia, ¿no? Yo tapo distancia y voy a decir, distancia va a ser igual a velocidad por tiempo. ¿Por qué? Porque está al lado, está multiplicando. Entonces, voy a decir que distancia va a ser igual a velocidad por tiempo. Entonces, voy a reemplazar mis datos. Pero puedo ver que velocidad acá tengo que 6 km por hora. Normalmente trabajo en el sistema internacional. ¿Y qué tengo que hacer? Tengo que transformar de kilómetros por hora a metros por segundo. Y nosotros tenemos un truco, ¿no es cierto? 1036. O sea, este 6 km por hora lo voy a multiplicar por 10 y dividir entre 36. Así. Y esto me va a dar igual a la calculadora. Voy a anotar 6 por 10 dividido entre 36. Nada más y me va a salir un resultado de 1,6 o 67 metros por segundo. Muy bien. Entonces ese dato es el que voy a anotar acá reemplazando. Distancia va a ser igual, velocidad 1,67 metros por segundo y por el tiempo que me está dando que se va a mover el caballo moviendo la carroza es de 5 segundos. Muy bien, entonces la distancia va a ser igual a, voy a anotar, 1,67 por 5 y eso me da un valor o un resultado de 8,35. 8,35. Esa sería la distancia. Muy bien, entonces ya tengo todo. ¿Qué voy a hacer? Simplemente voy a reemplazar mis datos. Voy a decir, trabajo va a ser igual a fuerza. La fuerza que tengo en este caso es 500 newtons por el ángulo. En este caso va a ser coseno de 30 grados y por la distancia que he hallado. 8,35 metros. Muy bien, entonces trabajo va a ser igual a, voy a anotar 500 por el coseno de 30 grados, cierro paréntesis, y por 8,35 y eso me va a dar un resultado de 3615,66 acá. Newton por metro me da julio, ¿no? Y está correcto mi resultado.
De este modo hemos aprendido a resolver la primera parte de ejercicios de un trabajo mecánico. Nos vemos en el próximo video.